bien ordenaditos, porque para la mediana ya habíamos asignado un número 2.22, creo era, ¿no? Y ahí habíamos considerado la mediana para datos no agrupados. Como estamos en ese subtítulo y en ese indicador, era de esta forma, ¿sí? Mediana, lo vamos a hacer rápido, puesto que esto ya hemos visto, ¿no? Por delante tenemos un tema, una clase para hoy. Para mediana ya habíamos indicado, es bien importante recordar. Saben, les dije, por eso he esperado hasta 7:40. Siguen ingresando. Entonces vamos a tener que, no sé, siguen ingresando. Ya dije hasta 7:40, les dije. Ya, nadie más ingresa. Bien. Bien importante para los temas siguientes, la característica de cada indicador y su correspondiente interpretación. Por ejemplo, para la mediana habíamos mencionado que es aquel número que divide un conjunto de datos en dos grupos, ¿no? 50-50, por la mitad, en dos partes iguales. Y para datos agrupados, esta era la formulita. Lo más importante es determinar n medios, punto de posición, porque el valor de n medios nos va a indicar en cuál de los intervalos están los datos de la mediana. ¿Correcto? Determinar n medios. Sabemos, n creo que estamos trabajando con 25 ventas, 25 sobre 2, 12.5. Viene a ser el valor de punto de posición y buscar, ¿no? Buscar aquí, a ver, haremos un salto. Buscar 12.5 en la acumulada. 12.5 está entre 4 y 3. A esa operación, ¿no? De ubicar entre 4 y 13, entre un anterior y un posterior, se llama también interpolar. O sea, estamos interpolando. 12.5 está entre 4 y 13 y nos aproximamos siempre al inmediato superior. Al inmediato superior, ¿correcto? Quiere decir que en el segundo intervalo de clase, están los datos de la mediana. Los datos de la mediana, ¿no? Entonces, ya podemos identificar ahí, podemos identificar su límite inferior, su amplitud, la acumulada actual, la acumulada anterior. Bien sencillito, solo es reemplazar en la forma. ¿Está bien? Entonces, de esa manera vamos a determinar el segundo indicador referente a la mediana para datos agrupados en intervalos de clase. Pasemos a la moda, ¿no? ¿Y cuál es la característica? Es el valor de la variable que más veces se repite, ¿no? En este caso es la venta que más veces se repite. La venta que más veces se repite o aquel valor o aquella frecuencia, mejor aquella frecuencia absoluta, la mayor entre toditas. Entonces, lo mismo, ¿no? Nos vamos a observar entonces en la segunda columna para ver en qué intervalo se da la mayor cantidad de ventas. Aquí, ¿no? Tenemos mayor cantidad de ventas. 9 mayor que 4, mayor que 7, mayor que 3, mayor que 2. Mayor cantidad de ventas. Por tanto, la moda o los datos de la moda está también en el segundo intervalo de clase, ¿no? Segundo intervalo de clase. Entonces ahí podemos identificar el límite inferior, la amplitud. Se necesita D y D', ¿no? ¿Dónde estamos? Perdón. Aquí estamos, ¿no? D y D' se necesita. Entonces, identificamos. Dice la diferencia de la frecuencia de la clase modal y la frecuencia anterior a esta. Entonces, D va a ser 9 menos 4. 9 menos 4. Y D' dice la diferencia de la frecuencia de la clase modal y la frecuencia posterior a esta. 9 menos 7. Eso debe estar por aquí. ¿Ven? ¿Dónde? Ahí está. Observen. Necesitamos, decía, D y D'. Para D, la frecuencia de la clase modal 9 menos la frecuencia anterior a esta, 5. Y D' es lo contrario, hacia abajo. Frecuencia de la clase modal menos la frecuencia posterior a esta. 9 menos 7, 2. ¿Sí? De esa forma identificamos aquellos intervalos que contienen a los datos de la mediana y los datos de la moda.
Entonces, habíamos quedado ahí, ¿no? Para datos agrupados, estamos ingresando a la moda. Y también esta partecita creo que he agregado, ¿no? Para determinar la moda para distribuciones simples. Y les decía, vamos a hacer ejemplitos sencillos para datos no agrupados. Y lo vamos a resumir en uno solo. Lo vamos a resumir en uno solo para datos agrupados en intervalos de clase. Observen media aritmética, mediana moda y media geométrica. Y además interpretar los resultados. Entonces estamos en eso, ¿no? Estamos en una distribución para datos no agrupados a determinar la moda, ¿no? Aquí. Las ventas de la empresa ABC son de 5.000, 4.000, 5.000, 6.000, 5.000, 4.000, 5.000, miles de bolivianos. Determinar, ya no se dice moda, ¿no? Sino identificar en términos de la variable. Licenciado, disculpe, buenos días. Buen Creo día. que la pantalla se congeló, es que sigo viendo la mediana y usted ya está hablando de la moda. A ver, un momentito. Ya, ahora, Sí, licenciado, sí se ve. Ahora sí, licenciado. ya, ahora sí, ¿no? Ya, entonces, por habilidad, pues, señoritas, a los que están ingresando tarde. A veces estamos pulsando mal y esos errores se cometen. No me gusta que molesten, que puedan interferir la clase. Siguen ingresando, ya es 8 menos 10 días. Entonces, estábamos en esta parte, en mostrar la determinación de moda para una distribución simple. Observen cuántos datos, 7 datos, ventas. Y vamos a determinar la venta más frecuente, la venta que más se repite. Se llama moda. ¿Ya? Entonces, este cuadrito, para la primera columna, los valores de las ventas, los XP, valores de la variable. Hay ventas de bolivianos 4.000, 5.000 y 6.000. ¿Y cuánto se repite? Es la frecuencia absoluta. Por ejemplo, 2 ventas de bolivianos 4.000, 4 ventas de bolivianos 5.000 y una sola venta de bolivianos 6.000. Por tanto, en la característica de la moda que dice es el valor de la variable que más veces se repite, la pregunta para ustedes, ¿en qué monto está la venta? La venta que más veces se repite. En 5, licenciado. Sí. Observen que la venta de boliviano 5 se repite en mayor cantidad de veces, ¿no? O es la variable que más veces se repite. 4 veces se repite la venta de boliviano 5. Por tanto, la moda es bolivianos 5. Estoy colocando con rojito. Luego, la moda igual a 5. Su interpretación es la venta más frecuente, la venta que más se repite. Aquella venta donde su frecuencia absoluta es la mayor. 4 es mayor que 2, mayor que 1. ¿Está claro? Datos agrupados. Ya es esta otra formulita. Y aquí vamos a aprovechar la determinación, la explicación de poder determinar D y D'. D y D'. ¿A qué es igual D? Decía a la diferencia de la frecuencia de la clase modal y la frecuencia anterior a esta. La flechita de color negro. Quiere decir 4 menos 2, 2. ¿Y cómo determinamos D'? Algo similar, ¿no? Frecuencia de la clase modal y la frecuencia posterior a esta, la flechita de color naranja. Quiere decir 4 menos 1, 3. Entonces, 2 vamos a empezar aquí en el numerador, 2 en el denominador, primer término, y 3 como D', en lugar de D'. ¿No? Como ya les he explicado, el límite inferior, cómo vamos a determinar, la amplitud, cómo vamos a determinar, ¿no? Sin embargo, D diferencia de la frecuencia de la clase modal y la frecuencia anterior a esta. ¿Y qué es D'? Diferencia de la frecuencia de la clase modal y la frecuencia posterior a esta. ¿Está bien? Entonces, habíamos considerado un ejemplito para distribución de datos no agrupados. Repito, estamos dejando pendiente. Perdón, ¿dónde estamos? Ahí estamos, ¿no?
ya hemos explicado datos agrupados, la fórmula general, pero estamos dejando el ejemplo, ¿no? Que es este ejemplito. Ese, ¿sí? Ese estamos dejando pendiente. Bien, el último indicador, media geométrica. Se presenta de esta forma, la variable X con la basita en la parte superior y el subíndice G, media geométrica. ¿Cuál es su característica? Se presenta la determinación de índices y tasas de crecimiento siempre promedio anual, siempre es de forma anual, ¿ya? Estoy tomando en cuenta los atrasados, por si acaso, ¿ya? Entonces, indica la determinación de índices y tasas de crecimiento promedio anual. Además, estamos en ese grupo de promedios, ¿no? Ejemplo, perdón, datos no agrupados. Se determina por esta formulita, ya hemos indicado. Solo me faltaba este orden, no me gusta el desorden, ¿no? Por eso estoy repitiendo, si no ya hubiésemos pasado al otro tema. Por esto estoy repitiendo, por eso, porque no estaba bien ordenado. Entonces, para la media geométrica de datos no agrupados, esta es la formulita. Media geométrica igual a la raíz de índice n de multiplicar los valores de la variable. Aquí está. Los x sub i se presenta valores de la variable. Y el hecho de mencionar raíz de índice n de multiplicar los valores de la variable es esta otra formulita que ya está resumida. Dice raíz de índice n de la función productoria de los x sub i con i desde 1 hasta el último. Desde la primera hasta la última. Aquí podía, para recordarles o diferencial, hemos colocado en un indicador sumatoria, ¿no? En la media aritmética, sumatoria. Ahora, este símbolo que parece la constante pi, representa función productoria. Función productoria de los x sub i con i desde 1 hasta acá. ¿Qué son los x sub i? Nuevamente, valores de la variable. Ejemplo, la empresa ABC en el periodo 2018-2020, perdón, las ventas de la empresa ABC en este periodo 2018-2020 son los siguientes, ¿no? Esto está en años, como dice anual 2018, 19 y 20. Las correspondientes ventas 70,000, 90,000, 110,000. ¿Qué nos pide? Aquí ya está la justificación, no hay por dónde perderse. Dice determinar el índice de crecimiento promedio anual de las ventas. Casi lo mismo vamos a colocar en la interpretación. Entonces, ¿qué operación realizamos? Bien fácil, ¿no? En esta formulita ya es más particular porque solamente tenemos 3 cuestiones, ¿no? No los voy a habilitar. Ya es las 8. Media geométrica igual raíz de índice n de multiplicar las ventas de los 3 periodos. Quiere decir, media geométrica raíz de índice n. ¿Por qué estoy colocando en lugar de n3? Porque observen, son 3 periodos, ¿no? 3 años. Entonces, ese índice viene a ser 3 y en la cantidad subradical vamos a multiplicar las ventas. ¿Qué ventas? 70 por 90 por 110. 70 por 90 por 110. ¿Está bien? Entonces, ese producto va a ser raíz cúbica de 70 por 90 por 110,000, 693,000. Y la raíz cúbica viene a ser 88.49. Por favor, podrían corregir este valorcito. ¿Ya? Estoy colocando con rojo. Media geométrica 88.49. Su interpretación representa el índice de crecimiento promedio anual de las ventas. Representa el índice de crecimiento promedio anual de las ventas. ¿Está claro? ¿Alguien ha verificado este resultado? Como raíz cúbica de 693,000. Sí, licenciado, sabe lo mismo. Ya. Entonces, estoy tomando nota. Chuquimia, Colque, Rojas López. Están disminuyendo en puntaje, en asistencia. Bien. Datos agrupados. Inciso B. Y alguito va a pasar aquí.
La fórmula que permite determinar la media geométrica es esta, casi similar. Observen, media geométrica, la misma notación, igual a la raíz de índice n, aquí ya cambia, ¿no? Raíz de índice n de estas potencias, ¿no? Son potencias, observen, base, los x sub 1, x sub 2, x sub 3, x sub k, que viene a ser marcas de clase, las bases de estas potencias. Y los exponentes son las frecuencias absolutas. Bien facilito, no hay por dónde perderse, ¿no? Media geométrica para datos agrupados en intervalos de clase va a ser igual a la raíz enésima de multiplicar estas potencias. ¿Ya? Son potencias. Bases, marcas de clase. Y los exponentes, frecuencia absoluta. Y n, número total de datos. O esta aquí ya está más resumida. Dice raíz de índice n de la función productoria. Aquí también he modificado, estaba mal alguito, ¿no? Raíz de índice n de la función productoria de este tipo de potencias. X sub i, base, y exponente f sub i, con i desde la primera hasta la última. Este tipo de potencias vamos a multiplicar desde la primera hasta la última. Quiere decir eso. Sin embargo, nuevamente, ¿qué viene a ser los x sub i? Las bases de estas potencias, marcas de clase. Y los exponentes viene a ser la frecuencia absoluta. Y n, el índice, es el número total de datos. Bien, señoritas jóvenes, hemos terminado. Ya no los voy a habilitar, ya es demasiado. Hemos terminado el primer grupo de los indicadores de tendencia central. También se llaman promedios, ¿no? También se llaman promedios. Está aquí la media aritmética, la mediana, la moda y la media geométrica. Los indicadores que más se utilizan. ¿Alguien puede indicar la característica de cada indicador para ingresar al ejercicio grande? ¿Alguien puede mencionar qué característica? Porque una es la característica y otra es la interpretación. Entonces, me explico. ¿Alguien puede mencionar la característica de estos 4 indicadores? ¿Cómo los vamos a diferenciar? ¿Cómo los vamos a diferenciar? ¿Alguien puede diferenciar? Hola. Licenciado, buenos días. Tal vez Buen yo pueda buen día, intentar. señorita. Buen día. Adelante. Excelente. No importa que menciones más, así vamos a aprender. ¿Ya? Adelante, Está bien, señorita. licenciado. Bueno, a lo que he llegado a entender, la media aritmética más que todo es un indicador más estable. Ya, muy También bien. nos decía sobre la mediana que divide ¿Ya? los valores en 2 grupos iguales Ya, basta. y Excelente. Moda. ya, moda es más que todo la variable, es el valor de la variable que más se repite Estás y de la leyendo, media ¿no? Estás y de la, leyendo. ¿yo? Sí, estás leyendo. Clarito, pues, señorita. Con sus mismas palabras pueden indicar. Ya, media geométrica. Es más que todo las tasas que van en crecimiento. Ya, más o menos. Muy bien, le anotaremos por ser valiente. ¿Qué apellido? Gracias, licenciado. Quispe Calle Micaela Ameli. Quispe, calle, Micaela. Muy bien, Micaela. Un varón. Porque de qué vale que estamos avanzando y sin interpretar, ¿no? ¿Qué representa cada uno de estos indicadores? ¿Algún señor, algún varón, antes de ingresar al ejercicio grande? Porque lo mismo vamos a ver, ¿no? La determinación de esos 4 indicadores. Por favor, nos apuramos. Esto ya hemos visto. ¿Cuál es la característica de estos 4 indicadores? Pueden mencionar con sus propias palabras, no es necesario que lean. ¿Alguien? ¿Otra señorita? ¿Otra valiente? ¿Verdad? Ya, adelante. Muy bien, adelante. Media La media aritmética. aritmética, la Media media aritmética. aritmética nos representa un indicador de la venta más estable o la tendencia que es estable. Ya, Luego,
la media, digo, la Mediana. mediana nos indica, divide el conjunto de grupos en dos partes iguales, 50-50. Moda. La moda nos va a representar la venta más frecuente, o por así decirlo, la que más ha vendido. Excelente. Media geométrica. La media geométrica va a ser la que nos va a representar los datos en tasas o también índices. Excelente. ¿Qué apellido? Kino Ayllón, Wendy, licenciado. Kino Ayllón. Sí, Wendy. Muy bien. Ayllón. Wendy. Muy bien, Wendy. Bien, una vez más, ¿algún joven, algún varón? ¿No hay varones? Ya, otra señorita y terminamos. 3 personas. ¿Alguien? ¿Nadie? Otra señorita, otra valiente. Ya, no quieren. Atiendan. Media aritmética. Indiquen, no se compliquen. Indiquen siempre por lo más simple. Media aritmética, venta más estable. Mediana. Indicador que divide en dos partes iguales. Moda, venta más frecuente. Media geométrica. Nos habla de índices y tasas de crecimiento. De esa forma. ¿Alguien puede? Una vez más, la última, antes de ir al ejercicio grande. Media aritmética, en este caso, en términos de nuestra variable ventas, media aritmética, venta más estable, más seguro, más confiable. Tantos términos. Mediana, indicador que divide a un conjunto de datos en dos grupos iguales. Moda, venta más frecuente, venta que más se repite, ¿no? Y media geométrica nos va a indicar el índices o tasas de crecimiento. Ya. Pasemos al siguiente ejemplo. Dice, los siguientes datos corresponden a las ventas de la empresa ABC que comercializa equipos de computación en miles de bolivianos. ¿Qué nos pide? Determinar media aritmética. Ya en términos de nuestra variable, ya suena feito decir determinar media aritmética. Por eso he colocado determinar venta promedio. Mediana, aquí no es posible, mediana. C, moda, es feito decir moda, venta más frecuente. Incluso ya les estoy dando idea de cómo vamos a interpretar. Para moda, venta más frecuente. Y el inciso D, media geométrica. Y además nos piden interpretar los resultados. En el examen, en la práctica, van a tener solamente estas dos columnas, la que está de negrito, ¿no? Los intervalos de clase, porque es distribución de datos agrupados en intervalos de clase, ¿no? 5 intervalos. Estas dos columnas van a tener como dato en el examen. Lo que tienen que generar son estas, las que están de rojito, y es bien sencillo, dependiendo siempre de lo que necesitamos. Por ejemplo, aquí ya desaparecen las relativas, no hay relativas aquí, ¿no? Entonces, tienen que tener criterio de qué necesitamos, de qué columnas, de qué frecuencias necesitamos. Por ejemplo, para la media aritmética, para el primer indicador, necesitamos marcas de clase, ¿no? ¿Por qué necesitamos marcas de clase? Porque la formulita dice sumatoria de marcas de clase por la frecuencia absoluta sobre n. Entonces, dependiendo de lo que necesitamos, van a ir construyendo las demás columnas. Marcas de clase fácil. 20 más 24, 44. Entre 2, 22. ¿No? 20 más 24, 44. Dividido entre 2, 22. ¿Cuánto es la amplitud, señoritas? Porque solamente estoy trabajando con señoritas. Señoritas, ¿cuánto es la amplitud? De 4, licenciado. 4. Entonces basta, suficiente. Si la primera clase es 22 más 4, 26. Más 4, 30. Más 4, 34. Más 4, 38. Bien facilito. ¿Para qué esta columna? Para determinar la media aritmética. ¿Qué más necesito? La acumulada. ¿Para qué? Para la mediana. ¿Está bien? Y la acumulada es bien fácil. Por propiedad se repite. ¿No? Se repite. 4 más 9, 13 más 7, 20 más 3, 23 más 2, 25. Entonces, repito, ustedes deben generar, deben construir columnas que requieren marcas de clase.
para la media aritmética. Requieren la acumulada para la mediana. Nada más, ¿no? Entonces, vayamos al primer inciso, media aritmética, ¿no? A ver, vamos a recordar, la media aritmética estaba definida de esta forma, como la sumatoria, ¿no? La sumatoria de multiplicar, así hablaremos, la sumatoria de multiplicar marcas de clase por su frecuencia absoluta sobre n. Precisamente para eso hemos determinado marcas de clase. Entonces, esta columna ahora, vamos a multiplicar estos valores, marcas de clase, por su correspondiente frecuencia absoluta. Bien fácil. 22 por 4, 88. Uno más facilito. 7 por 30, 210. O 7 por 3, 21 y agregamos un 0. O sea, estos resultados vienen de multiplicar marcas de clase por la frecuencia absoluta. Y la sumatoria viene a ser 710. ¿Dónde vamos a colocar esa sumatoria? En el numerador. Tan fácil como para niños. El producto de los x sub i por los f sub i, 710. Sumatoria de la quinta columna. Sumatoria de la quinta columna. ¿Está bien? Sumatoria de la quinta columna. N es 25, por tanto vamos a reemplazar. En el numerador 710 sobre n 25, cociente 28,4. Por tanto, con rojito, media aritmética 28,4. Solamente tal vez hablar de esa forma para este valor. En la interpretación vamos a colocar, se presenta la venta promedio. Tan fácil, ¿no? Venta promedio. Entonces, para eso necesitamos marcas de clase. Esta columna, ¿no? Para eso necesitamos. Bien. Inciso B, mediana. Otro indicador bien sencillo. En realidad es bien mecánico esta parte. Mediana dice límite inferior más la amplitud, punto de posición, la acumulada anterior, la acumulada actual menos la acumulada anterior. Estos términos, estas frecuencias deben ser iguales. Si aquí es 5, aquí también debe ser 5, ¿no? Para observar que están haciendo bien. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo es la resolución? Primero determinamos punto de posición, n medios. N es 25 sobre 2, cociente 12.5. Este valor vamos a buscar, dice aquí, este valor se debe ubicar en la frecuencia absoluta acumulada, f sub i. Y 12.5 está entre 4 y 13. Veremos. Aquí buscamos, ¿no? En la acumulada. 12.5 está entre 4 y 13. ¿Verdad? Entre 4 y 3. Esa operación se llama interpolar, entre un anterior y un posterior. 12.5 está entre 4 y 3. Siempre nos vamos a aproximar al inmediato superior. 12.5, inmediato superior 3. Entonces, esta acumulada nos va a indicar que los datos de la mediana, está en el segundo intervalo de clase. Segundo intervalo de clase. Y ahí ya podemos identificar su límite superior, 24, la amplitud 4, la acumulada actual 13 y la anterior 4. Tan fácil. ¿Está bien, no? A ver, un ejercicio vamos a hacer. Si n medios fuese 20... ¿qué tal? 21.8. Si n medios fuese 21.8, ¿en cuál de los intervalos están los datos de la moda? En el 3 y 4, licenciado. ¿Cómo? Si n medios fuese 21.8, decía. ¿En cuál de los intervalos está la moda? Perdón, la mediana. Entre En el 20 y intervalo 23. 3 y 4. Excelente. Va a estar entre 20 y 23. Siempre al inmediato superior. Entonces, en ese caso, los datos de la moda están en el cuarto interno. ¿Ya? Si n medios fuese 17. Entre 13 y 20. Muy bien, señorita. Está entre 13 y 20. Siempre al inmediato superior. En ese caso, los datos de la mediana está en el tercer intervalo de clase. Está claro, ¿no? Entonces, una vez más,
N medios, por reemplazo, hemos determinado 12.5 y 12.5 está entre 4 y 13. Vamos a interpolar, ¿no? Vamos a interpolar, ¿no? Mencionando que está entre 4 y 13 y nos aproximamos al inmediato superior, 13. Y esta acumulada 13 nos indica que los datos de la mediana, está en el segundo intervalo de clase. Observen que no hay operación, solamente una flechita coloque los datos de la mediana. Por tanto, su límite inferior, 24. Su amplitud, 4. La acumulada actual, 13. Acumulada anterior, 4. ¿Qué dice? Nuevamente, primero determinamos punto de posición n medios, 25 medios, 12.5. Este valor vamos a buscar en la frecuencia absoluta acumulada F sub I. Y entre paréntesis estoy mencionando que está entre 4 y 13. Por tanto, los datos de la mediana está en el segundo intervalo de clase. Siempre en el intervalo inmediato superior. Siempre. Por tanto, atiende. Su límite inferior, 24. La amplitud, 4. El valor de n, 25. La acumulada anterior, 4. Y la acumulada actual, 3. Entonces, solamente es reemplazar en la formulita esta. Aquí vamos a colocar 24. Aquí vamos a colocar 4. Aquí vamos a colocar n medios, que es 12.5. Menos acumulada anterior, que viene a ser 4. Sobre acumulada actual, que va a ser 13. Menos acumulada anterior, nuevamente 4. Entonces, observen esa situación. Aquí está, ¿no? Reemplazando mediana, límite inferior 24, más la amplitud 4, n medios 12.5. La acumulada anterior 4, la acumulada anterior 3, la acumulada anterior 4. Observen, se repite 4, 4. Operación siempre de derecha a izquierda. No van a tener perdón si hacen 24 más 4, ¿no? Ahí ya está mal. No es así, ¿no? Ahora, hay maquinitas, les he dado la máquina de calcular, esa sí hace directo, ¿no? Directo pueden introducir todito, incluso paréntesis, fracción. Aquí están todas las operaciones. Observen, está la adición, la sustracción, la multiplicación y la división. En la maquinita que les he dejado pueden ingresar tal como está, pero saber utilizar las operaciones, las funciones, ¿no? Para la mediana. Por tanto, mejor para estar seguros, de derecha a izquierda. 12.5 menos 4 sobre 9 por 4 más 24. Respuesta 27.78. Ahora sí, 27.78 y estoy redondeando a 28. Con rojito, mediana, bolivianos, 28. Su interpretación, el 50% de las ventas llega a bolivianos, 28. Hasta ahí llega la mitad. Y la otra mitad, el otro 50% es mayor a bolivianos, 28. ¿Alguna pregunta? 2 indicadores ya tenemos, estamos repitiendo. Las chicas, las señoritas, ¿alguna duda, pregunta? Solamente están mujercitas, ¿no? Señoritas están en clase. ¿Alguna pregunta? Claro. Ya, todo claro. Pasemos al inciso C. Quiero, porque he preparado para hoy día otro tema. Era mi error no colocar los numeritos, por eso estamos repitiendo. Inciso C, moda. Representamos así, la característica es el valor de la variable que más veces se repite. En este caso, la venta que más veces se repite. ¿Dónde ubicamos aquel intervalo que contiene a los datos de la moda? Observen, dice, en este caso se representa la venta más frecuente, venta que más se repite. Para ubicar los datos de este estadígrafo, se observa en la columna de la frecuencia absoluta y se considera la frecuencia mayor. En este caso está en el segundo intervalo, mayor cantidad de ventas, ¿ya? Entonces aquí retornamos. Dice, nos vamos a ubicar ya no aquí, sino en la absoluta. ¿En cuál de los intervalos se tiene mayor cantidad de ventas? En el 9, licenciado. En el 9, ¿no? O en el segundo intervalo. Solo tan sencillo.
En el segundo intervalo tenemos mayor cantidad de ventas. Por tanto, ahí están los datos de la moda, ¿no? Ahí están los datos de la moda. Porque 9 es mayor que 4, mayor que 7, mayor que 3, mayor que 2. Mayor cantidad de ventas. O es el valor de la variable que se repite más veces, dice. Se repite 9 veces, ¿no? Y esta absoluta nos va a indicar que los datos de la moda están en el segundo intervalo de clase. Ahí está. ¿Está bien? ¿Qué necesitamos para la moda? ¿Dónde está la formulita? Aquí estamos. Necesitamos límite inferior, la amplitud de y de prima. Como ya hemos reconocido, límite inferior 24, la amplitud 4. ¿Sí? D va a ser 9 menos 4, 5. D' va a ser 9 menos 7, 2. Tan sencillo. ¿Está bien? Para la moda. Sin embargo, está bien explicadito, está aquí. Dice, ya hemos determinado aquel intervalo que contiene a los datos de la moda, mayor cantidad de ventas. Por tanto, D, 9 menos 4, 5. D', 9 menos 7, 2. Límite inferior 4, la amplitud, perdón, límite inferior 24 y la amplitud 4. Reemplacemos. Aquí, límite inferior 24. ¿No? Que es este valor. Más, dice, la amplitud 4. Es este dato. Por paréntesis, ¿cuánto vale D? 5 en el numerador. Sobre el mismo valor de 5. Más D', 2. Por tanto, 5 sobre 7 por 4 más 28. Va a ser 26.86. Y estoy redondeando a bolivianos 27. Moda bolivianos 27. La interpretación representa la venta más frecuente. Seguramente en el cuadrito de las ventas, esta venta, este valor 27, se repite más veces. ¿Cuántas veces? ¿No? Seguramente va a ser 9 ventas. ¿No? No tanto, perdón, no es así. ¿Dónde estamos? Aquí. Dice, la moda es 27. Es la venta que más veces se repite. La venta más frecuente. Entonces, no va a ser exactamente 9. Va a ser por lo menos, va a ser 9, ¿no? Si es mayor, va a ser 9 ventas. Debemos tener 9 ventas en este intervalo. Sí, está bien, está bien. Eso dice, ¿no? Bolivianos 27, que representa la venta más frecuente. ¿Alguna pregunta? Las No, señoritas, ya, ¿está claro, señoritas? De mi Bien. parte, sí, licenciado. Micaela, Wendy, ¿está claro? Sí, licenciado. Ya, muy bien, señoritas. Bien, pasemos al último indicador. ¿Ya? Estamos aquí. Media geométrica. ¿Qué vamos a considerar estas potencias? Base, marcas de clase. Y el exponente, frecuencia absoluta. ¿Y dónde trabajamos? En esa formulita. Que decía media geométrica igual a índice de n, raíz de índice n, de multiplicar estas potencias. Las bases, marcas de clase. Y los exponentes, las frecuencias absolutas. Entonces, observen, las bases son marcas de clase 22, 26, 30, 34, 38, de 4 en 4. Marcas de clase. 22, 26, 30, 34, 38. Bien facilito, ¿no? Y los exponentes, frecuencias absolutas. 4, 9, 7, 3 y 2. 4, 9, 7, 3 y 2. Hemos reemplazado, ¿no? Ahora bien, cuando vamos a realizar operaciones, en la cantidad subradical vamos a tener una cantidad grande. Y también vamos a considerar el índice, que es un número grande. Raíz de ese número a determinar, raíz de 25 de ese número. Generalmente,
van a utilizar la maquinita de calcular, porque no es sencillo determinar, no es sencillo determinar el valor de la media geométrica. Entonces, con la maquinita nos va a ayudar bastante. Anoche teníamos problema aquí. Con la maquinita que les he dado, ingresen a la función donde el índice está, este índice está desojito. Entonces, ingresen con Shift, ¿no? Ingresen con Shift y a la función donde, sí, creo que es desojito. Ingresen a Shift, el color rojito, y va a parpadear el índice. Ahí van a introducir 25. ¿Qué error había anoche? No podíamos determinar este valor, porque saben, ya les he enseñado a introducir el índice. Pero ¿qué problema tenían en la cantidad subradical? Observen, por eso lo que estoy explicando está bien clarito. ¿Saben cómo han colocado? 22 han obviado paréntesis. 22 a la cuarta, por 26 a la novena, por 30 a la séptima, por 34 al cubo, por 38 al cuadrado. Así han introducido. Está mal, porque si van a introducir así, 22 a la cuarta, se lee 2 por 2 a la cuarta. Aquí va a ser 2 por 6 a la novena, 3 por 0 a la séptima, por 4 elevado al cubo, por 8 elevado al cuadrado. Y eso está mal, ¿no? Entonces, utilicen paréntesis, por favor. Y hay paréntesis en la maquinita. Paréntesis 22, si es en paréntesis, hay otra función que eleva a este exponente, a la cuarta. ¿Pueden ratificar? A ver. Las señoritas, ¿cómo han hecho? Está bien, licenciado, a mí me sale ese resultado. Muy bien, excelente, sale 28.05. Por favor, los que... A mí igual me sale. Excelente, muy bien las chicas, muy bien las señoritas. ¿Sale el mismo valor, 28.05? Sí, licenciados, redondeando, sí. Ya, excelente. Entonces, con rojito estoy colocando media geométrica, ese valor, 28.05, y la interpretación, observe, dice, representa el índice promedio anual de las ventas. Si analizamos precios, si la venta fuese precios, representa el índice promedio de los si fuese precios, representa el índice promedio anual de los precios. Si fuese edad, peso, estatura, representa el peso promedio anual, representa el índice promedio anual de la estatura, del peso. ¿Está bien? Bien, hemos terminado el primer grupo, lo que tanto les he molestado. Media aritmética, mediana moda, media geométrica. ¿Alguna duda, pregunta? ¿Alguna duda, pregunta? Las señoritas, ¿perdón? No, licenciado, de mi parte no hay ninguna duda. Ya. Los demás estudiantes. ¿No hay? Está todo bien, licenciado, está todo bien. Ya, excelente. Entonces, la última vez que repito, hemos terminado el primer grupo, ¿ya? Los que más se utiliza. Por ejemplo, hay otra media armónica, eso no se utiliza, ¿no? Si ustedes en algún texto que les he dejado como bibliografía pueden observar, existe media armónica, ¿no? Media cuadrática, tal vez esa, ¿no? Pero raras ocasiones. Lo que más se ve, lo que más se maneja es la media aritmética, mediana moda y media geométrica. ¿Está bien? Los más importantes estoy dejando. Estoy dejando su característica y la forma de cómo vamos a interpretar. Ahora bien, un resumen, que también anoche estábamos en eso. Yo voy a ir de atrás para adelante. Media geométrica 28.05, ¿sí? ¿Cuánto es el valor de la mediana? Perdón, de la moda, 27. ¿Cuánto es el valor de la mediana? Perdón, aquí está. A ver, desde aquí iremos, ¿ya? La media aritmética, 28.4. 28.4. La mediana, ¿dónde está la mediana? 28. La moda, 27. Ahí está la moda, 27. Y finalmente la media geométrica, 28.05.
0.05. Si este valor de la media geométrica redondeamos a 28 y el valor de la media aritmética redondeamos a 28 también, porque es 28, 4 a 28, observen que 3 indicadores en sus valores van a coincidir, ¿no? Es otra característica de estos indicadores de tendencia central. Cuando estemos en probabilidades, les voy a enseñar dónde vamos a situar estos 3 valores. Más específico, ¿no? La media aritmética, mediana y moda, se va a analizar en términos de estos 3 indicadores en la curva normal, en la campana de Gauss, que esos 3 valores justo están en el centro, porque en muchos casos va a coincidir, ¿no? Como les decía, si hacemos redondeos, media aritmética 28, mediana 28, media geométrica 28 y la moda. La diferencia no es mucho. La moda hemos determinado por 27. Eso vamos a ver en la parte de probabilidades. Entonces, pueden, ¿no? Pueden, cuando estén determinando estos indicadores, pueden tomar esa idea. Por ejemplo, anoche decían, ¿qué tal si la moda fuese 15? Ahí está mal. Tienen que revisar. Porque la diferencia la diferencia de los valores entre estos indicadores debe ser bien mínimo. Quizá coincida. ¿Está bien? Por eso la característica de este grupo grande, ¿no? Son indicadores que están localizados en el centro de un conjunto de datos. Se llaman también promedios. ¿Está bien? Preguntas, señoritas jóvenes. ¿No hay, no? No, licenciado. Licenciado. Ya, excelente, señoritas. Pasemos al otro grupo. Por eso tanto ¿no? Tanto se repite. Este primer grupo de los indicadores de tendencia central, también llamados promedios, tiene su complemento y son los indicadores de posición. En algunos textos mencionan, en uno solo, por ejemplo, la moda está como indicador de posición. La moda. Yo estoy colocando la moda como indicador de tendencia central, ¿no? Para mostrarles esa coincidencia, ¿no? Esos valores que son próximos. Entonces, ahora vamos a ver ese complemento. Los indicadores de posición. A ver. Esta creo que es. Sí, correcto. ¿Se observa en pantalla? Indicadores de posición. Sí, licenciado. Ya, excelente. Entonces, ya lo he ordenado biencito esto. ¿Ya? Solo 2 indicadores vamos a ver, pero en la parte práctica es bien importante. ¿Ya? Solo 2 indicadores. Los referente a cuartil 1 y percentil. Solamente existen 2. Ahora, si han interpretado la formulita de la mediana, es la misma. ¿Por qué es la misma? Porque solamente cambia en punto de posición. En la mediana, ¿cuánto era este término? N sobre 2. Muy bien. N sobre 2 o N medios. En cambio, para cuartil, punto de posición ya es este. Y por N sobre 4. ¿Por qué 4? Porque es cuartil. En esta es la fórmula de la mediana. Aquí en la mediana era N medios. Y en percentil es I por N sobre 100. El procedimiento es el mismo. Ubicarse en la acumulada, reemplazar y realizar operaciones. Pero en la interpretación es bien importante. ¿Ya? Entonces, a iniciar. Otra cosita, no les estoy dando, una vez que terminemos, van a llevar ese trabajito para determinar estos 2 indicadores para datos no agrupados. Porque es bien sencillo y pueden realizarlo ustedes. En cambio, nos estamos yendo a lo más importante, a lo más complejo. Solamente vamos a analizar para datos agrupados en intervalos de clase. Intervalos de clase. Y es el mismo ejercicio, ¿no? Observen, solamente hay flechitas. No hay operaciones, por eso es sencillito.
Entonces, vayamos por el primero, decía solamente para datos agrupados. Cuartil, Q sub I, Q sub I, son valores son valores que dividen a un conjunto de datos en 4 partes iguales. Aquí está, ¿no? Del 0 al 100%, esta es la cuarta parte, la mitad, las 3/4 partes y el total, el 100%. Solo 3 vamos a determinar. Atienda. Cuartil inferior, todavía no estoy dando la fórmula. Cuartil inferior, Q sub 1, porque dice Q sub I, esta formulita con I solamente 1, 2 y 3. Solamente esos valores todo. Ahora, si analizamos Q sub 1, estamos hablando del 25% de las observaciones, el 25% de las ventas. Si hablamos de Q sub 2, hablamos del 50%. Generalmente no se considera este indicador porque coincide con la mediana. Observen qué relación estoy dando. Y si determinamos Q sub 3, estamos calculando el 75% de las ventas. Solamente 2 nos van a pedir, señoritas jóvenes. Cuartil inferior, 25%, o cuartil superior, el 75%. No hay más. Por eso llamamos de posición. Hoy puedo pedirles, ¿no? Si están en una oficina como, en un banco como cajeros, les pueden pedir, señorita, ¿puedes reportar el 25% de sus ingresos? O, señor joven, ¿puedes reportar el 75% de sus ingresos? Entonces trabajamos con cuartiles, ¿no? Con esa fórmula. Solamente I va a tomar valores de 1, 2, 3. Ya, ahora sí. Decía, son valores que dividen un conjunto de datos en 4 partes iguales. Se determina por esta formulita que ya conocemos. Q sub I solamente valores 1, 2, 3. Va a ser igual límite inferior de aquel intervalo que contiene al cuartil en cuestión. Puede ser el inferior o el superior. Solamente 2. Límite inferior más la amplitud, punto de posición. Y si estamos con primer cuartil, I decíamos es 1. Pues aquí vamos a reemplazar 1. Perdón, I, 1. Si estamos con tercer cuartil, ahí vamos a reemplazar por 3. N conocemos, es 25 ventas sobre 4. Se repite, ¿no? También se llama punto de posición. La acumulada anterior sobre la acumulada actual menos nuevamente la acumulada anterior. Lo nuevo que está aquí es este término, punto de posición. ¿Qué es I? El cuartil que se desea determinar. ¿Va a ser 1 o va a ser 3? Únicamente. Porque si fuese 2, estaríamos nuevamente repitiendo el valor de la media. ¿Está bien? Ya. ¿Dónde dice límite inferior del intervalo que contiene a cuartil a determinar? C es la amplitud. I, atiende. Posición del cuartil a determinar. Decía, ¿qué cuartil vamos a determinar? ¿El primer cuartil o el tercer cuartil? También se llama cuartil inferior, cuartil superior. Entonces, I, posición del cuartil a determinar. N, número total de datos. F sub K, frecuencia absoluta acumulada del intervalo que contiene al cuartil a determinar o del cuartil a determinar. Y F sub K menos 1, frecuencia absoluta acumulada anterior al intervalo que contiene al cuartil a determinar. Ahora bien, otra situación, ¿no? Lo que les decía, primer cuartil o cuartil inferior. Tercer cuartil o cuartil superior. Ahora hablemos de eso. Se observa, dice, Q sub 1 representa primer cuartil o cuartil superior, ¿no? Cualquiera de estos dos términos. Primer cuartil o cuartil superior. Perdón, primer cuartil o cuartil inferior. Perdón, primer cuartil o cuartil inferior. ¿Qué nos va a mostrar?
el 25% de las observaciones menores o iguales a este valor. La cuarta parte. ¿Sí? La cuarta parte nos va a mostrar. ¿Qué representa Q sub 2? Representa segundo cuartil y muestra el 50% de las observaciones menores o iguales a este valor coincide con la mediana. Por eso no vamos a determinar esto. Coincide con la mediana. Pero puedo tomarles el pelo, ¿no? Disculpen la expresión. Puedo decirles cuando estén en práctico, en ejercicio, determinar la mediana o segundo cuartil. ¿Sí? O colocar en el grupo de promedios media aritmética, segundo cuartil, moda, media geométrica. ¿Está bien? Coincide con la mediana. Q sub 3 representa el tercer cuartil o cuartil superior. ¿Y qué nos va a mostrar? El 75% de las observaciones menores o iguales a este valor. ¿Qué nos va a mostrar? Las 3/4 partes. ¿Sí? Las 3/4 partes nos va a mostrar o el 75% de las observaciones. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta acerca de cuartil? Cuartil, 4. Valores fijos, el 25 y el 75%. No hay más en cuartil. Porque esta vamos a descartar la mitad porque ya hemos visto, es mediana. ¿Alguna pregunta de las señoritas? Licenciado, buen día. Buen día, adelante. Si queremos determinar la mediana, igual se podría determinar con esta fórmula. O sea, podríamos Excelente. Buena determinar. pregunta. Por eso dije eso antes, ¿no? Les puedo hacer esa jugadita, ¿no? Si determinamos la mediana por el indicador anterior, ¿cuánto era? 28 creo que era, ¿no? Y si determinan segundo cuartil, deben también determinar 28. Buena pregunta. Así deben participar, ¿no? Porque ya estamos indicando que segundo cuartil coincide con la mediana. Si por la fórmula de mediana sale la venta bolivianos 28, con segundo cuartil también debe salir 28. Y se obtiene esa igualdad, ¿no? Los mismos valores. Muy bien. Otra pregunta. Otra pregunta. ¿No hay? ¿Podemos pasar a percentil? Sí, licenciado, está claro. Ya. Muy bien, señorita. 2, 3, 2 percentil. ¿Qué es centil? ¿Alguien? ¿Centenas? Exactamente. Centenas o viene de ahí, ¿no? Se genera de ahí. Centil de centena o 100. De eso se trata. Son valores que dividen un conjunto de datos en 100 partes iguales. ¿Observen? En 100 partes iguales. Ahí, en 100 partes iguales. Se determina por esta fórmula. Ahora bien, ¿qué característica? El subíndice I toma los valores desde 1 hasta el 99. ¿Ya? Explicaremos esta partecita. Observen que la fórmula es la misma. Solo aquí en punto de posición cambia. El percentil I nos va a representar el percentil que se desea buscar. Puede ser el 7% y 7. Tenemos valor de n, tenemos el denominador. En todo caso, aquí para percentiles, la idea es determinar todo tipo de porcentajes. Decía, si queremos el percentil 7, aquí vamos a reemplazar por 7. Si queremos determinar, si queremos determinar el 23% de las observaciones, el 49%, el 83%, el 95%. ¿Sí? Me olvidaba explicarles esta partecita. Aquí, esta. En la parte superior, los cuartiles. Perdón, aquí está. En la parte superior, así vamos a expresar. Percentil 6 está relacionado con el 6% de las observaciones. Ya no son valores fijos. Pueden ser valores desde 1 hasta el 99, decir. Por ejemplo, percentil 87 va a representar el 87%.
Si queremos determinar el percentil 41, va a representar el 41% de las observaciones. Aquí había estado el esquema, ¿no? Estábamos aquí. Entonces, decía, y va a tomar esos valores. Y va a tomar esos valores. Lo mismo, límite inferior, pero del intervalo que contiene al percentil a determinar. ¿Qué tal nos piden el percentil 17? ¿No? Entonces debemos buscar cuál es su límite inferior. C es la amplitud y posición del percentil a determinar. N es el número total de datos. F sub K viene a ser la frecuencia absoluta acumulada, pero del intervalo que contiene al percentil a determinar. Y la acumulada anterior, frecuencia absoluta acumulada, de aquel intervalo que contiene al percentil a determinar. Si hoy es miércoles, día anterior, martes. Y lo que había explicado, ¿no? Son valores que están desde 1 hasta el 99. Aquí al azar he tomado. Nos va a decir, por ejemplo, aquí, observen, dice, enseguida, a ver, para no perdernos, aquí está. Dice cuartil inferior, determinar cuartil inferior, cuartil superior, percentil 87. Si vamos a determinar percentil 87, hacia arriba, ¿no? De esta forma, percentil 87. Y debajo de este segmento representa el 87%. Entonces, como ejemplo estoy tomando, ¿qué representa P sub 6? Percentil 6. Y nos va a mostrar el 6% de las observaciones menores o iguales a este valor. P sub 87, ¿qué representa? El percentil 86. Perdón, aquí es 7. Ya, es el percentil 80 y ahora sí. Ahora sí. ¿Qué representa P sub 87? Percentil 87. Está mal. Muestra el 87% de las observaciones menores o iguales a este valor. ¿Está bien? Entonces, solamente dos indicadores, percentil y cuartil, o cuartil y percentil. Siempre es bueno, ¿no? Diferenciar. Cuartil, 4 partes iguales, solamente dos indicadores, el 25 y el 75%. En percentil, desde el 1 hasta el 99%. Ejemplo, el 6%. Ejemplo, el 87%. Hacia arriba, percentil 87. Hacia arriba, percentil 6. ¿Qué porcentaje representa si quiero determinar el percentil 27? El 27% de observaciones. Muy bien, el 27% de las observaciones. ¿Ya? Excelente, esa es la siguiente. Ejemplo, los siguientes datos corresponden a las ventas de la empresa ABC que comercializa equipos de computación. ¿Está bien? Son los mismos intervalos, la misma absoluta. Aquí ya no necesitan nada, ya antes les decía, ¿qué columnas van a generar? La que necesitamos. Solo necesitamos la acumulada. ¿Por qué? Porque para cuartil, acumulada, acumulada, acumulada. Para percentil, acumulada, acumulada, acumulada. De eso se trata, ¿no? Solamente vamos o necesitamos la columna esta, la acumulada. Fácil. Por propiedad se repite 4 más 9, 13, más 7, 20, más 3, 23, más 2, 25. ¿Qué se pide? Solo 3 situaciones. Cuartil inferior, Q sub 1, aquí I es 1. Cuartil superior, Q sub 3, aquí I es 3. Percentil 87, aquí I es 87. ¿No? Percentil 87, I es 87. Solución. Podemos terminar. Tenemos 10 minutos. Cuartil inferior, Q sub 1, con rojito, I es 1. ¿Ya? Bien sencillo. Y esta es la forma. Esta es la forma.
Entonces, ¿qué hacemos? Como habíamos hecho en la mediana, vamos a reemplazar en punto de posición. ¿Ya? En punto de posición vamos a reemplazar para que ese número, ese cociente, busquemos en la acumulada. ¿Ya? Por tanto, I es 1, estoy identificando, I es 1. N es 25. Reemplazando en esta formulita, en lugar de I, 1. En lugar de N, 25 sobre 4. Operaciones 25 cuartos. Cociente 6.25. Lo que hemos hecho en la mediana, ubicar este valor 6.25 en la columna de la frecuencia absoluta acumulada. ¿Entre qué acumuladas estás? Entre 4 y 9, licenciado. No, señorita. Aquí estoy mostrando, es la Ah. acumulada. Perdón, entre 4 y 3. Entre Perdón, 4 licenciado. y 3. No, no importa. Así aprendemos, pues, señorita. ¿No? Bien que te equivoques, no aquí, sino aquí. Y mejor aprendemos cuando erramos, ¿no? Está entre 4 y 3. ¿Quién está ahí entre 4 y 3? ¿Y quién está ahí? Está 6.25 para cuartil inferior, ¿no? ¿Qué hemos dicho? Nos aproximamos al inmediato superior. 13. En esta acumulada o en este intervalo están los datos de cuartil inferior. ¿Sí? Por favor, el señor que está rayando la pantalla, lo voy a identificar y lo voy a sacar y lo voy a mandar al segundo turno. No quiere estar en clases, no ingrese, no es obligatorio. Lo voy a identificar enseguida. ¿Ya? Liz, buen día, Entonces, disculpe, si soy yo, es que no, se fue el error de dedo y no podía votar. Mil disculpas, licenciado. ya. Disculpas, Excelente. licenciado, no fue Ya, mi intención. excelente. Ya, muy bien. Valiente. A veces suele ocurrir esto, ¿no? Ahí tenemos errores, pero más bien se conoce el joven. Excelente. Muy bien. Está disculpado, señor. Entonces decía, 6.25 vamos a buscar en la acumulada, en esta joven señorita, no en la absoluta. ¿No? 6.25 está entre 4 y 3. ¿Y qué decíamos? Nos aproximamos al inmediato superior, a 3. En esta acumulada 3 o en el segundo intervalo de clase están los datos de cuartil inferior, ¿no? Su límite inferior, su amplitud, la acumulada actual, la acumulada anterior. Bien sencillito. Entonces, ya hemos reconocido, ¿no? Dice este valor 6.25, perdón, ubicar este valor o buscar este valor de 6.25 en la columna de la frecuencia absoluta acumulada. Se encuentra entre 4 y 13. Segundo intervalo, ¿no? Y los datos de cuartil inferior están en el segundo intervalo de clase. Intervalo inmediato superior. Por tanto, límite inferior 24, la amplitud 4, punto de posición 6.25, la acumulada anterior 4 y la acumulada actual 13. A ver, exacto. Si aquí están los datos de cuartil inferior, la acumulada anterior 4 y la acumulada actual 3. Hemos identificado esos datos, ¿no? Si gustan, podemos hacer de esta forma. Los datos que ya hemos identificado para reemplazar y no equivocarnos. En esta formulita. Para cuartil inferior, Q sub 1, límite inferior 24. La amplitud 4. Punto de posición 6.25. Acumulada anterior 4. Sobre acumulada actual 3. Menos la misma acumulada anterior 4. Operaciones de derecha a izquierda o directo. Y justo coincide en 25 bolivianos. Entonces, cuartil inferior con rojito, cuartil inferior 25 bolivianos o 25.000 bolivianos. ¿Cuál será la interpretación? Es bien importante. El 25% de las ventas, la cuarta parte de las ventas, está comprendido entre bolivianos 20 y 25. ¿Por qué? Siempre desde el límite inferior, ¿ya?
la cuarta parte de las ventas o el 25% de las ventas va a estar comprendido entre 20, ¿no? Lo que habíamos indicado, entre 20 y 25. Este valor, la respuesta, el resultado. Si aquí fuese 33, por eso decía aquí coincide, ¿no? El 25% con 25. Aquí un poquito se van a confundir, ¿no? Si aquí fuese 32, entonces va a ser la cuarta parte o el 25% de las ventas va a estar comprendido entre la venta inicial 20 o el límite inferior del primer intervalo 20 y el resultado. Habíamos dicho puede ser 32. Eso va a ocurrir en el siguiente. En cuartil superior va a ocurrir, ¿ya? Alguien seguramente está entendiendo cómo Q sub 1 representa el 25%, aquí debemos determinar también 25. No es eso. Por mucha coincidencia, nos sale 25.000 bolivianos, ¿no? Eso va a ocurrir en cuartil superior. Cuartil superior Q sub 3 y es 3. ¿Ya? Y es 3. La misma formulita, solo cambia en punto de posición. Ahora, en lugar de I, 3. Cuartil superior. Se mantiene N25, ¿no? Y cambia punto de posición. Porque en lugar de I vamos a reemplazar 3 en lugar de N25 y el denominador 4. 3 por 25, 71 cuartos, el cociente 18,75. Luego, ¿qué operación? Dice, ubicar este valor 18,75 en la columna de la frecuencia absoluta acumulada. Buscamos 18,75 en la acumulada. Aquí. ¿En cuál está? Entre 20 y 23. No. ¿Entre 13 y 20? Entre 13 y 20, señorita. Mucho cuidado. ¿Ya? ¿Dónde estamos? Me has hecho equivocar. ¿Dónde estamos? Ahí estamos, ¿no? ¿Dónde? Aquí. Hemos empezado en lugar de I, 3. Por N, 25,75 cuartos. El cociente, 18,75. Este valor, que es valor de punto de posición, vamos a buscar en la acumulada para situar los datos de cuartil superior. Aquí, señorita, 18,75. ¿Alguien? Entre 13 y 20. Muy bien. Entre 13 y 20 vamos a interpolar 18,75. Siempre nos aproximamos al inmediato superior. En la acumulada 20 o en el tercer intervalo están los datos de cuartil superior. ¿Ya? Entonces, en lo analítico, ¿qué vamos a indicar? Aquí estamos. ¿No? Decía límite inferior. Perdón, eso. Aquí, ya cambia su límite inferior. Ya es 28 porque esos datos están en el tercer intervalo de clase. Límite inferior, 28. La amplitud, 4. Su acumulada cambia. Acumulada actual, 20. Acumulada anterior, 13. Y para reemplazar. 28, 78, 18,75. La acumulada anterior, 13. Y la acumulada actual, 20. Reemplazamos. 28 más la amplitud 4, punto de posición 18,75, acumulada anterior 13 sobre la acumulada actual que es 20, menos nuevamente acumulada anterior 13. Operaciones 31,28. Mejor si redondeamos, ¿no? Entonces, cuartil superior 31.000 bolivianos. Ahora, atiende la interpretación. El 75% de las ventas está comprendido entre bolivianos 20 y bolivianos 31. ¿No? Siempre el inicio y el resultado. El 75% de las observaciones está en ese intervalo, entre 20 y 31. Finalmente, percentil 87. Lo mismo, ¿no? Esta formulita cambia aquí, decíamos. Perdón, a ver. Está bien. En cuartil superior es 4, ¿no? En cuartil inferior es 4. Solamente va a cambiar en percentil. Como es percentil, ya es 100. Lo único que va a cambiar.
Se mantiene I por N, ahora ya es sobre 100. Pero ¿qué pasa con I? Desde 1 hasta 99. Bien facilito, como nos piden P sub 83, perdón, P sub 87, como nos piden P sub 87, entonces I es 87. N es 25 y reemplazamos en punto de posición. En lugar de I, 87. Por 25 sobre 100, porque es percentil. Entonces vamos a multiplicar 2175 sobre 100 y el cociente viene a ser 21.75. Nuevamente este valor buscamos en la acumulada, 21.75. ¿En cuál está? Entre 20 y 23. Muy bien. Entre 20 y 23 por interpolación. Por interpolación está entre 20 y 23. En esta acumulada o en el cuarto intervalo de clase están los datos de percentil 87. Entonces aquí ya va a cambiar. Su límite inferior 32. Su amplitud 4 se mantiene. Su acumulada actual 23. Acumulada anterior 20. Esos datos vamos a identificar de esta forma. ¿Ya? A pesar que estoy indicando aquí. Ubicar este valor de 21.75 en la columna de frecuencia absoluta acumulada F sub I. Se encuentra entre 20 y 23. Y los datos de percentil 87 está en el cuarto intervalo de clase, es decir, en el intervalo inmediato superior. Entonces ya podemos elegir los datos de este cuarto intervalo de clase, ¿no? Límite inferior 32. Su amplitud 4. Su punto de posición 21.75. Su acumulada anterior 20. Y su acumulada actual 23. Reemplazamos 32, su amplitud 4, punto de posición 21.75. Su acumulada anterior 20, su actual 23 y su acumulada anterior 20. Siempre deben ser los mismos. Operaciones de derecha a izquierda 34.3 y estamos redondeando a 34.000 bolivianos. O sea, peso 87 igual 34.000 bolivianos. Interpretación. El 87% de las ventas está comprendido entre bolivianos 20 y bolivianos 34. Justo hemos terminado 9 en punto. ¿Alguna pregunta? No, licenciado. Ya, entonces, más bien hemos terminado ya este grupo grande de los indicadores de tendencia central, promedios y los de posición. Promedios y los de posición. Posición, cuartil, percentil. ¿Sí? Entonces podemos quedar ahí y nos vemos la semana siguiente. ¿Está bien? A ver, una idea. ¿Cómo están con la práctica? No dicen nada, no preguntan nada. Son buenos en estadística entonces. Tienen que ser inquietos como los chicos del turno de la noche. No, hay varias preguntas en la práctica 2. No sé cómo están así.